Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Mateo y estoy encantado de volver a saludarte. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales. Hoy os presento un vídeo diferente. Un vídeo en el que comparto con vosotros mi colaboración el pasado mes de julio con el programa argentino El amor es más fuerte, hablando sobre males universales como la obstrucción del vínculo y las denuncias falsas, entre otras cosas. Espero que os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz semana! Hoy estamos una vez más en este programa El amor es más fuerte. Le damos la bienvenida a toda la audiencia. Este es un programa hecho ad honorem por la Organización de Padres y Madres de Río Negro y Neuquén. Con la conducción de Matías Larriesta y Mirta Ancatén. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días, Mirta. Buen día a la audiencia de M550 y todas las redes y plataformas que nos acompañan todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Un programa muy importante con un invitado de España, ¿sí? Un invitado muy especial que ha dejado un precedente muy importante y que espero que los colegas de acá de Argentina lo utilicen como precedente a estas condenas y estas resoluciones que se han hecho allá para marcar un antes y un después también en los conflictos familiares que se resuelven acá en Argentina. Es muy importante. Bueno, vos lo vas a presentar, así que... Sí. Ya. Matías, ¿nos puedes decir, por favor, las redes? Sí, nos pueden ver por canal 6 de Cablevisión, canal 17 de Davitel, la plataforma 24/7, AM 550, FM 90.7 y las repetidoras Facebook Live también. Buscar también desde la página de Padre de Río Negro y Neuquén. Y bueno, todas las repetidoras que hay en este medio de comunicación. Así que... Bueno, también queríamos contarles que estamos juntando donaciones de juguetes y golosinas. Pueden comunicarse con nosotros al 299-422-5319. Hacé feliz a un niño con tu donación. Bueno, tenemos el invitado, así que le vamos a dar la bienvenida a Mateo Felipe Bueno desde España. Mateo, buenos días. No sé si es buenas tardes en España hoy, ¿puede ser? Muy buenos días. Muy buenos días, Argentina. Muy buenas tardes, España. Aquí son las 5:05 de la tarde. Un placer Hola. estar con ustedes. No, el orgullo es nuestro por El placer tenerlo es en nuestro. vivo. ¿Sí? Bueno, vos sos abogado de familia y penalista. Abogado de familia por vocación y abogado penalista por obligación, Sí, ya que desde el año 2004, en que se aprobó la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, pues las relaciones familiares se han criminalizado. Entonces, un abogado de familia que se precie tiene que tener unos buenos conocimientos de derecho penal relacionado con familia, y cuando hablo de derecho penal relacionado con familia, me refiero principalmente a violencia de género, violencia sobre la mujer. Totalmente. ¿Nos podrías contar una de las situaciones que vos tuviste que creo que también te marcaron, también para definir esto de orientarte a lo penal? Vos en el 2008 tuviste un inconveniente con una colega tuya, puede ser, de la cual te había denunciado falsamente, ¿puede ser? Me parece que te confundes con otra persona. Sí. Nunca he tenido yo problemas de ese tipo. No. No. Tuviste un conflicto en el 2008, lo vi en una de las audiciones que tuviste, de la cual tu compañera te había denunciado por injuria y estafa procesal, ¿puede ser? Bueno, eso es historia, evidentemente. Eso es historia, pero vamos, eso no es lo que marcó que yo me dedicara a esto, ¿eh? No. Evidentemente yo antes de eso ya me dedicaba al derecho de familia y al penal relacionado con familia. Lo que pasa que cuando hablar de forma tan clara como suelo hablar yo
y no tienes contemplaciones ante las injusticias y ante los abusos de algunos, pues bueno, te buscan las vueltas. A ¿eh? eso me Pero nada, refería. eso es una anécdota. Exacto. Es Claro, como una bueno, anécdota. son las represalias que por ahí recibís por defender o hablar claro. Bueno, Lo contanos. importante, lo importante en ese caso es que se dictó sentencia absolutoria, porque yo incluso me senté en el banquillo en ese caso, se dictó sentencia absolutoria y condenaron en costas a la querellante por temeridad. ¿eh? Pero sí, sí, fíjate, una experiencia de la que ya en este momento ya ni me acordaba. Bueno, vamos a hablar de lo que realmente es, necesitamos hablar, que es la obstrucción de vínculo, las denuncias falsas, cómo se está viviendo allá en España, cómo lo están viviendo ustedes, ¿nos podés contar? Pues mm, francamente, por lo que veo cuando hablo con ustedes, con Argentina y con otros países de Latinoamérica, pues lo que veo es que lo estamos viviendo de forma muy parecida. Lamentablemente hay males que son universales. Y el tema de la obstrucción del vínculo que le llamáis en Argentina, aquí simplemente se habla de incumplimiento del régimen de visitas, pues es algo que lamentablemente se vive y se vive con frecuencia. Y las denuncias falsas, o como prefiramos llamarlas, instrumentales en materia de violencia de género, precisamente para conseguir por la vía rápida, por la vía penal, cosas que nunca se conseguirían por la vía civil ante un juzgado de familia, pues es algo que es el pan nuestro de cada día en España. Y por lo que me cuentan colegas de Argentina, pues estamos en una situación muy parecida. No, la verdad que hay algo que vos venís luchando hace rato con el tema de que sos abogado de familia, que lo haces por vocación. Eh, ¿Qué fue lo que marcó un, un antes y un después? ¿Qué fue lo que marcó una acción tuya? Yo siempre digo que los clientes nos especializan. Fíjate qué curioso. Yo soy graduado social, o sea, que antes de estudiar Derecho estudié Relaciones Laborales, luego estudié Derecho, luego hice un máster, pero yo de origen soy graduado social, por así decir, abogado laboralista. Yo empecé a llevar asuntos laborales y llevaba a muchas empresas. Además, mi cliente no eran tan trabajadores, sino empresas. Pero de la noche a la mañana me empezaron a venir asuntos de familia, se me daban bien, yo disfrutaba llevando esos asuntos, cada día me venían más asuntos y al final dejé el laboral y bueno, llevo más de 15 años dedicado en exclusiva al derecho de familia. Yo llevo 20 años de ejercicio profesional, los primeros 5, como quien dice, llevaba casos de todo un poquito y ya a los 5 años ya decidí especializarme y dedicarme a familia en exclusiva. Sí, y penalista, ¿por qué decís que lo haces por obligación? Contanos. Por obligación, mira, voy a ser muy claro. No sé cómo estará la cosa en Argentina, pero en Ujú, España te lo voy a contar. Si un sí. padre decide divorciarse Ujú. y se le ocurre, por ejemplo, pedir la custodia compartida, ya no digo la exclusiva, simplemente la custodia compartida, tiene muchas posibilidades de que a continuación le caiga una denuncia por violencia de género. ¿Por qué? Pues porque con la ley en la mano en España, si pones una denuncia por violencia de género, tienes el premio gordo de la lotería, tienes la custodia exclusiva, la atribución del uso de la vivienda, pensión de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, los malos profesionales y las malas personas, pues se aprovechan de ese sistema. ¿eh? Por Con ejemplo, lo cual, cuando llevas familia, te ves en la obligación de que en muchos casos inmediatamente acabas en un juzgado de lo penal. Por eso es necesario que todo abogado de familia que se precie de serlo tenga unos buenos conocimientos en derecho de familia, pero también en derecho penal. Porque lo más probable es que va a pasar por un juzgado de lo penal, como mínimo te diría yo, en un 30-40% de los asuntos. bien. El tema, ¿sabes que en una entrevista que te hicieron estuve escuchando de la ley, ¿nos podés contar esta ley que salió que dice el sí es sí? Ah, bueno, esta es una de las novedades introducidas en esta legislatura, bueno, es un auténtico escándalo. Ujú. Porque esa ley en teoría la aprobó el gobierno presidido por Pedro Sánchez y es una iniciativa legislativa de Irene Montero,
Pedro Sánchez es Partido Socialista, Irene Montero es Podemos, y esa ley se dijo que era para proteger a las mujeres, ¿vale? Pues bien, gracias a esa ley, en España hay más de 1.100 violadores y pederastas que han visto reducidas sus penas. Y gracias a esa ley, en España hay más de 100 violadores y pederastas que han salido en libertad. Qué terrible. O sea, es tremendo, Es insólito. tremendo. Los que dicen que vienen a proteger a las mujeres dejan a los violadores y a los pederastas en la calle. Esto es un escándalo. Y luego dicen, la gran novedad de la ley es que introducimos el consentimiento de forma tal que toda relación sexual que no sea consentida es delito. Y dices, esto es mentira. El consentimiento está introducido en el Código Penal desde el año 1822. En España, estoy hablando de legislación española. Desde el año 1822 está introducido en el Código Penal el consentimiento, de forma que toda relación sexual que es libremente consentida no tiene relevancia penal. Y toda relación sexual en la que no hay consentimiento de una de las partes, pues es delito. Con lo cual, la ley del sí el sí no ha introducido ninguna novedad, solo una. Antes aquí se distinguía entre abuso sexual y agresión sexual. Ahora todo es agresión sexual. Por poner un ejemplo muy sencillo, un abuso sexual era cualquier, digamos, acción en la que no hubiera violencia ni intimidación. Imagina que vas en el autobús y un señor, aprovechando las aglomeraciones, te toca las nalgas. Pues eso era un abuso sexual. Ahora imaginemos que para tocarte las nalgas lo que hacen es ponerte un cuchillo en el cuello o pegarte 2 bofetadas. Pues eso ya es una agresión sexual. Pues ahora con la ley del sí es sí desaparece el delito de abuso sexual y ahora todo es agresión sexual. Pero por lo demás no hay ninguna novedad. O sea, acá un abuso simple sería una agresión sexual. Nosotros le llamamos abuso simple al tocamiento o... Sí. No, muy bien definido. Sí. Un tocamiento aquí ahora es una agresión sexual. No, terrible. Mateo, mira, hay una sentencia, la 641 del 2018, que en tu blog fue muy importante, por eso me encantan los precedentes, que marcó un precedente para mí, un antes y un después, porque después de ahí tuviste que salir en muchos medios nacionales, allá en España, a explicar la resolución del Tribunal Superior, que fue el Tribunal Supremo, que fue el que resolvió después de tantas negativas que tuvo tu cliente y usted como representante de su cliente en la demanda que tenía contra la mamá de sus hijos y sus hijos. ¿Usted puede explayarse sobre eso? Porque eso fue un antes y un después de las situaciones allá. Pues sí, está mal que lo diga yo, pero hay que reconocer que esa sentencia marcó un antes y un después en el derecho de familia, ya que se vivía una situación muy injusta, y es la siguiente: cuando una pareja se divorcia, un matrimonio se divorcia, al que se queda la vivienda, al que se queda los hijos, que habitualmente es la mujer, al que se queda la guardia y custodia a los hijos, se le atribuía el uso de la vivienda. ¿Y qué pasaba? Que en muchos casos esta señora rehacía su vida y se llevaba allí a su nueva pareja a vivir. Con lo cual el papá acababa manteniendo a sus hijos, a su exmujer, y ahora viene lo mejor, al novio de su exmujer. Yo siempre digo lo mismo. A mí me parece muy lógico que un hombre, una persona, tenga que mantener a sus hijos. Eso es de cajón. Aquí no hay nada que discutir. Puedo incluso aceptar que tenga que mantener a su expareja. Vale. Pero tener que mantener también a la nueva pareja de su expareja ya me parece una tomadura de pelo. Entonces, ¿qué es lo que vino a decir el Tribunal Supremo? Pues que vino a decir que cuando en la vivienda familiar entra un tercero, la vivienda pierde ese carácter de familiar, con lo cual se extingue la atribución. Y ya esa vivienda, pues, hay varias opciones. Una opción es que una parte le compre su parte a la otra. Por ejemplo, la mujer que está viviendo allí porque tiene atribuido el uso y está viviendo con su nueva pareja, pues que le compre la vivienda a su parte al exmarido, o que el exmarido le compre la vivienda a ella, o que la vendan y se repartan el dinero. Fíjate hasta qué punto llegaba esa injusticia, que en el caso que llevó al Tribunal Supremo, en el caso que llevó al Tribunal Supremo no se daba este matiz, pero se daban algunos posteriores. Yo tengo casos en que la vivienda era exclusiva 100% de él.
tenía que pagar el 100% de la hipoteca y ella estaba viviendo ella con su nuevo novio y encima el padre no tenía nada que hacer. Ahora, por lo menos, cuando se da esta circunstancia, pues se puede pedir la extinción de la atribución del uso de la vivienda. Mirá qué bien. Y ahora vamos a ir hasta un pasito más allá, que es muy interesante, porque esa sentencia del Tribunal Supremo en su día hablaba de la entrada de un tercero. En este caso, el tercero era una nueva pareja. Pero ¿qué pasaba cuando el tercero, por ejemplo, son familiares de la mujer? Su madre, sus hermanos, etcétera. Y ahora tengo un caso que lo he ganado en primera instancia, me han apelado la sentencia, estoy esperando a ver qué resuelve la audiencia, pero puede que se abra el camino también y cuando entre un tercero, que no solamente sea una pareja, sino que sea la madre, los hermanos, amigos, pues también se extinga la atribución del uso. Porque vuelvo a lo de antes, una persona que se divorcia tiene la obligación de mantener a sus hijos. Aquí no voy a admitir discusión. Luego, podemos entender que tiene obligación de mantener a su expareja. Esto muy entre comillas, muy cogido con pinzas. Pero bajo ningún pretexto tiene la obligación de mantener a la nueva pareja de su expareja, o a los padres de su expareja, o a los hermanos de su expareja, o a quien le dé la gana meter en esa casa a la expareja. Porque la atribución del uso de la vivienda siempre es única y exclusivamente para los hijos, mientras son menores, y el progenitor custodio. Digo mientras son menores porque curiosamente sí que, igual que me gusta criticar las cosas malas que hace el gobierno, también hay que criticar las cosas buenas, hay que alabar las cosas buenas. Aquí entró en vigor el día 3 de septiembre del año 2021 una ley, una reforma del Código Civil, mejor dicho, en virtud de la cual la atribución del uso de la vivienda familiar, salvo que concurran causas muy especiales, muy concretas, es hasta los 18 años. Cuando el menor de los hijos alcanza la mayoría de edad, se extingue la atribución del uso de la vivienda. Mira vos. Sí, y ahí automáticamente deciden qué hacer con la vivienda obligatoriamente, no es que la madre en Obligatoriamente este caso, se en ese vende momento, o se arregla. De alguna exacto. exactamente. Sí, por ejemplo, acá en Argentina, no sé si se pasará en España, nosotros lo que tratamos de buscar es un equilibrio también, porque así como tenemos padres y madres que pagan la cuota alimentaria y todo lo que le deben pagar a sus hijos, también nos llegan mensajes de mujeres y de padres que muchas veces el progenitor que no tiene a cargo los hijos no se hace cargo de darle la mantención a sus hijos. Y no sé, son pocas los casos, pero existen. Y muchas veces la justicia no hace nada y hay mamás que están trabajando y no llegan a fin de mes, es un mensaje que nos llega, y lamentablemente nadie hace nada. Nos llegó un mensaje de una mamá acá, ¿no? Que le hizo una demanda al papá para que le pueda pagar, encima que no los vea a los chicos, porque no quiere él. Dice que la mamá le hace una demanda para que pueda primero reconocer a las dos niñas. Después le hace una demanda para que pueda pagarle la cuota alimentaria que le corresponde a las niñas por él ser el padre. ¿Y qué pasa? El chico trabaja en el ejército argentino y el ejército argentino no quiere pasar los datos para que se pueda hacer el embargo correspondiente. ¿A vos te parece? Bueno, pues ¿Cuántas injusticias tenemos? aquí os diría una cosa. En primer lugar, a la vista de lo que me expones, es que la legislación argentina tiene que mejorar en esta materia, ¿vale? La segunda Bien. cuestión que os diría es que a mí es algo que me enfada mucho, porque evidentemente hay de todo. Mira, hay padres que quieren ver a sus hijos y no pueden, Ujú. y hay padres que pueden ver a sus hijos y no Bien, quieren. O sí. sea, aquí a mí me gusta ser siempre muy imparcial, ¿no? No, no todo el mundo es bueno ni todo el mundo es malo. Hay de Ujú. todo. Hay de Hay todo. mujeres malísimas que ponen mil obstáculos para que los padres puedan ver a los hijos, pero también hay hombres que se desentienden de sus hijos, Sí. ¿eh? Y que pudiéndolos ver no los ven. Pero ahora vamos al caso que me planteas, el impago de las pensiones de alimentos. En España la legislación es como una pisonadora. Y te voy a explicar. En España, si un padre no paga la pensión de alimentos, se le puede perseguir por las dos vías. Primera vía, la vía civil.
la vía civil, tú presentas la demanda y dices, oiga, este señor el mes de julio no me ha pagado la pensión de alimentos. Y automáticamente a ese señor le van a embargar lo que tenga en el banco, le van a embargar el sueldo, le van a embargar el coche, le van a embargar la casa. O sea, cualquier cosa que tenga su nombre se la van a embargar. La nómina, cualquier cosa. Y ahora me dices, oye, ¿qué pasa si no tiene nada? Pues también se le puede perseguir por la vía penal. Y en la vía penal puede acabar incluso, en el caso más extremo, en la cárcel. Terrible. O sea, en España, aquí hay un desequilibrio muy importante. Cuando una mujer no cumple con el régimen de visitas, prácticamente no hay nada que hacer. Se puede ejecutar sentencia, la ejecución de sentencia se nos puede alargar, en algunos casos he tenido yo hasta 4 años, y como mucho le van a dar un tirón de orejas. Le van a decir, señora, sea buena y cumpla el régimen de visitas. Y Sin si, embargo, cuando es el hombre el que no paga la pensión de alimentos, aquí es una pisonadora. qué Te bárbaro. demandan y al día siguiente te embargan la cuenta bancaria o te embargan la nómina. Y luego te dicen, si no está conforme, opóngase, reclame, pero el embargo va por delante. Claro. Y si además de ir por la vía civil quieren ir por la vía penal, también pueden ir. Pero vamos, aquí en España hay que reconocer que con el impago de pensiones de alimentos, bromas las justas. Sí, lo que pasa es que hay mujeres que por ahí también tienen que pagar la cuota alimentaria o la pensión alimentaria y tampoco la pagan, pero allá en España, o sea, la mujer que no paga, porque por ejemplo el papá se quedó con los chicos, ¿no le hacen nada? ¿Entendí mal? No, perdón. Ha Ah, entendido mal o yo me he explicado mal. sí. Hay dos cuestiones diferentes. Una es incumplimiento del régimen de visitas, que es el que no deja ver a Ajá, los niños, bien. sea el progenitor, Que el es, hombre o la mujer, ujú. pues ahí prácticamente la ley es muy benévola. Pero para el impago de pensiones da igual que la tenga que pagar la madre o el padre. Ah, bien, La bien. ley en este sentido podemos decir que no hace distinción por razón de sexo. Es decir, si tú no pagas la pensión de alimentos este mes, da igual que seas hombre o mujer. Si te demandan, al día siguiente de que se admita esa demanda a trámite, te van a embargar la nómina o te van a embargar lo que tengas en el banco. Es más, hay un dato curioso. En España, cuando uno tiene deudas, solo se le puede embargar un porcentaje de la nómina. ¿eh? Por ejemplo, la parte correspondiente al salario mínimo interprofesional es inembargable. Pues bien, en el caso de pensión de alimentos se te puede embargar el 100% de la nómina. Da igual que ganes encima o por debajo del salario mínimo interprofesional. Se te puede embargar la totalidad. Es una obligación que tenés vos como papá o mamá para con tus hijos. Es una obligación de sí o sí. Yo es que Mate, pienso que es una obligación moral. obvio. Vamos a ver, Totalmente. es lamentable que tenga que haber leyes para recordarnos que tenemos la obligación de mantener a nuestros hijos. Tú estés casado o estés separado, estés divorciado, tus hijos son tus hijos siempre, te divorcias de tu pareja, no te divorcias de tus hijos y tienes la obligación de mantenerlos, por lo menos hasta que ellos ya sean independientes económicamente. Sí. Esto es una obligación moral y legal y ética y todas las etiquetas que le queramos añadir. Bueno, pero hay un pensamiento del patriarcado que para mi punto de vista, que le dicen el patriarcado, porque es todo patriarcado para los grupos extremistas, del que no sé quién sacó o de dónde sale esto de que en un conflicto entre papá y mamá sea la madre la que tenga la obligación de quedarse con los nenes. Sí, es verdad. Bueno, eso será en Argentina. En España vamos avanzando. En Ajá. España vamos avanzando, poquito a poquito, pero vamos avanzando. ¿Usted conoce el Aquí caso cada día Lucio? con más Usted- frecuencia se acuerdan custodias compartidas. Sí, sí, sí. ¿eh? Nosotros tenemos también custodias compartidas acá en Argentina. Sí, pero no se respeta. Por eso mismo. ¿Usted conoce el Pero caso? lo Sí. curioso es que a nivel estatal todavía no está regulada por ley la custodia compartida. Hay custodia compartida porque la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha sentado las bases para ello y ha dictado una jurisprudencia muy clara que la mayoría de los juzgados y tribunales siguen. Pero todavía nos queda por avanzar en materia de custodia compartida. En Aragón, que es una comunidad autónoma de España, como si dijéramos una región de Argentina, Sí. en Aragón teníamos la custodia compartida con carácter preferente establecida por ley. Y cuando llegó al gobierno la izquierda, PSOE, Podemos y todas estas cosas, pues derogaron la custodia compartida. Es curioso, los progresistas
nos mandaron hacia atrás y quitaron la custodia compartida que la teníamos establecida por ley. No, es terrible todo esto. Por eso, mira, y siguiendo con ese hilo, a mí me sorprende de que acá en Argentina la prioridad la tenga la mujer, la mamá, sí o sí, para la custodia directamente de los niños, sin previo estudio psicológico, sin hacer un estudio profesional y todo lo demás, automáticamente. Y yo en uno de sus blogs vi el negocio que acá en Argentina y en todos los países se está dando con el negocio de las falsas denuncias, porque para mí es un negocio claro, entre jueces, fiscales e inclusive, no en su caso, porque lo he visto defender casos muy buenos, donde usted tiene su trabajo como, la ética profesional por encima de los intereses propios, donde los mismos abogados se prestan a este negocio de las falsas denuncias. Usted dio un caso de un papá que tenía que pagar 250 euros por cada uno de sus hijos. Creo que fue el mismo caso de la sentencia 641. Creo que fue ese caso. Dio otro caso sobre una denuncia de un papá que llamó a sus hijos por teléfono, sí, y dio la casualidad, por eso quiero que usted comente bien y se explaye sobre el tema, que el hombre ya estaba cansado de que le pasaran situaciones como esa, y dio la suerte, que es lo que me pasa a mí, yo trato de grabar todas las conversaciones que hago con mis hijos y todo lo demás. Habló con sus hijos, ¿y qué pasó, doctor? Ese caso lo recuerdo perfectamente porque se da la circunstancia de que muchos clientes míos acaban siendo clientes y acaban siendo amigos, ¿no? Pues ese era un cliente amigo mío. Y entonces este hombre llamó un día, una tarde de domingo, para hablar con sus hijas. Tenía 2 hijas, vamos, las sigue teniendo. Llamó para hablar con ellas, eran pequeñitas, habló unos minutos y a la hora y media fue a detenerlo la policía a su casa y se lo llevó detenido. Pasó la noche en el calabozo y al día siguiente a disposición judicial. Mateo, la progenitora. Mateo, discúlpame, tenemos que ir a la pausa. Después podíamos seguir con esto que está. Pues después de la publicidad seguimos. Sí, por favor, porque este caso es muy importante. Muy importante y bueno, y queremos que lo retomemos después de la pausa. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Exacto. Muy bien. El amor es más fuerte. Historias de amor incondicional y solidaridad que destacan y afloran sobre toda adversidad. El amor es más fuerte. Sábados al mediodía por AM550 y 24/7 Canal de Noticias. Bueno, estábamos hablando con Mateo Bueno, un abogado de España, abogado de familia por vocación, penalista por obligación. Bueno, seguimos con Mateo. Mateo, ¿estás ahí? Estoy aquí, encantado. Bien, nos quedamos ahí intrigados con esa situación porque la verdad que es muy importante porque marca cómo trabaja la justicia, ¿no? Y a nivel, no solo España, sino acá, es igual acá, Pero quiero que usted se explaye y comente la situación. Contanos. Bueno, el caso este caso lo recuerdo perfectamente por lo que os decía. Era un cliente y además hay clientes con los que al final, al cabo del tiempo, acabas haciendo una amistad. Pues era un cliente y amigo. Un domingo por la tarde llama para hablar con sus hijas. Y unas hijas que eran pequeñitas entonces. Y sucede lo siguiente. Tiene una conversación normal y corriente, cuelga el teléfono y a la 1:30, 2 horas, va a la policía a su casa. Lo detienen, se lo llevan detenido, pasa la noche en el calabozo y al día siguiente pasa a disposición judicial. El contenido de la denuncia era que este señor había llamado al teléfono de la madre, y eso es cierto, porque las niñas eran pequeñitas, no tenían teléfono, había llamado al teléfono de la madre y según la denunciante le había dicho, pues bueno, la había insultado, la había amenazado con matarla, con quitarle a las niñas y con de todo. Barbaridades. Pues bueno, cuando pasa a disposición judicial, el juez le pregunta que si son ciertos estos hechos. Y mi cliente y amigo le dice al juez, mire señoría, si me permite que me den el móvil, le puedo poner el contenido de la conversación porque está grabado. Entonces el juez avisa a la policía, le dan el móvil a este señor, enciende el móvil, pone la grabación y era una conversación en la que él ni había hablado con la madre. Toda la conversación era con las niñas
y la típica conversación que puedas tener tú o yo con nuestros hijos pequeños. Punto. Pues inmediatamente fue puesto en libertad se libró testimonio de todo, se dio traslado al juzgado de guardia y esta señora acabó condenada por denuncia falsa. Mira. Pero este es el lado bonito de la historia y positivo, acabó condenada por denuncia falsa. ¿Cuál es el lado negativo de la historia? Pues el lado negativo es que en España esto es una excepción. En este caso se libró testimonio y acabó condenada porque era un tema tan evidente que si no lo hubieran condenado, pues hubieran prevaricado. Pero en el 99% de los casos, las denuncias falsas en España no se persiguen. Se dice que, bueno, que se archiva la causa porque los hechos no han podido quedar probados. Claro, yo siempre digo lo mismo. Si no han quedado probados, igual es porque no eran. No, si no se han podido probar, igual es porque no eran ciertos. Es cierto que no siempre se pueden probar los hechos, pero pensar que el 100% de las denuncias que se archivan en España es porque no se pueden probar los hechos es insostenible. Voy a dar un dato del año 2021. En el año 2021, según el Consejo General del Poder Judicial, este dato es del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2021, el 80% de las denuncias que se pusieron en España por violencia de género, que fueron más de 160.000, pues en el año 2021 el 80% de esas 160.000 denuncias quedaron archivadas. Se acabaron con un auto de archivo o una sentencia absolutoria. Pues bueno, pensar que el 100% de ese 80% era porque no se pudieron probar los hechos es insostenible. Habrá muchas, incluso voy a ser generoso, un 50% que no se pudieron probar los hechos. Pero hay otro 50% de ese 80% que es clarísimo que es que la denuncia era falsa. Y solo tienes que ir a una comisaría de policía para que los propios policías te digan que están hartos ya de ver tanta denuncia falsa, porque ya desde poco menos que se les ve venir, pero que ellos pues tienen que obedecer órdenes de arriba y tienen que hacer lo que tienen que hacer y punto. ¿Cómo se cambia, Mateo, el negocio esto de la falsa denuncia? Porque en uno de sus blogs también, y acá nosotros lo padecimos hasta hace poco, sí. 1 año y medio con una tobillera, quien le está hablando, sobre falsas denuncias, creadas por abogados e inclusive creadas por la otra parte sobre violencia, y me han colocado una tobillera de geolocalización que después se demostró, después de 1 año y medio, que eran falsas. Que fue un proceso falso. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí lo que se... Dígame. Claro, ¿cómo se hace contraatacar sobre una situación de falsas denuncias? De las cuales, en el caso mío, fue de violencia, pero que miles de casos se utilizan para alejar al progenitor de sus hijos y adjudicarle automáticamente la vivienda a la madre y alejar al papá de sus hijos, hasta que se demuestre la denuncia. Vamos a ver. Aquí lo que se ha montado, y de hecho se puede hablar ya así, es una industria, la industria de género, y dentro de esa industria pues hay lo que se llaman, digamos, denuncias instrumentales, ¿vale?, para conseguir determinados fines. Y lo más grave es que hay sitios, algunos financiados con dinero público, en el que una señora cuando va y dice me quiero divorciar, pues lo primero que le animan es a tirar, oye, pues si presentas una denuncia por violencia de género, pues puedes conseguir la custodia, la atribución del uso de la vivienda, la pensión de alimentos, etcétera. Y luego lo que decía antes, hay malos profesionales que tiran por ese camino para conseguir cosas que en condiciones normales en un juzgado de familia no conseguiría. ¿Qué es lo que hay que hacer para acabar con esto? Yo lo digo siempre. Lo que hay que hacer es, cuando uno es víctima, por ejemplo, de lo que ha sido usted, le han puesto una denuncia falsa, ha acabado con una pulsera de estas en el tobillo para estar controlando todos sus movimientos, pues el día que se demuestra que eso es falso, lo que hay que hacer es denunciar. ¿Por qué hay tan pocas personas que terminan condenadas por denuncia falsa? Pues porque, y yo lo comprendo, yo lo comprendo, la mayoría de las víctimas de estas denuncias, cuando termina todo, no quieren más temas de juzgados, ni gastarse más dinero en abogados, ni nada, y están quemados, asqueados y dicen, yo no quiero saber nada más de esto. Pero
¿Qué es lo que habría que hacer? Pues coger y decir, no, mire, mi exmujer me puso esta denuncia y se ha demostrado que es falsa. Pues yo ahora la denuncio por denuncia falsa. Y aún es más, si puedo demostrar que el abogado que estaba detrás de esa denuncia era conocedor de que era falsa, pues también voy contra el abogado. No. El día que a las personas que ponen estas denuncias y sobre todo a los abogados, a los malos profesionales, yo estos no los considero compañeros, que las promueven, empiecen a tener problemas por llevar a cabo estas conductas, pues se lo pensarán 2 veces. Pero como no pasa nada, pues esto irá en aumento. Y sí, estas cosas hay que denunciarlas y visualizarlas. Por eso nosotros también tenemos este programa, que si bien por ahí hay papás que están muy cansados con todo el proceso legal y se han gastado hasta lo que no tenían para pagar esto a los abogados y ya no tienen más ganas de seguir gastando, por eso muchas veces no denuncian las falsas denuncias cuando salen sobreseídos de la causa. A nosotros también tenemos un caso en Río Negro donde hay una persona que su expareja lo denuncia porque se sintió violada durante el matrimonio, y los abogados le aconsejaban a él que se declare culpable siendo él inocente. Y él se puso firme y le dijo a los abogados defensores que no lo iba a hacer, y gracias a que esto llegó a manos de una jueza que realmente hizo su trabajo como lo tenía que hacer, esta persona salió sobreseída de esta causa. Pero es otra persona que no tiene ganas de seguir gastando todo su dinero y porque es un desgaste psicológico, emocional y económico tremendo. Así que estoy de acuerdo. Sí. Y este hombre de este caso hay que felicitarlo, porque en España hay una cosa que me imagino que también la tendréis en Argentina, que son las conformidades penales. Claro. En España te detienen por violencia de género y te dicen, mire, si usted se conforma con los hechos, le hacemos una rebaja en la pena y así no entra en la cárcel. Y si no se conforma, les va a caer las del pulpo y las del calamar. ¿Qué pasa con esto? Pues que mucha gente, hay que ponerse en su lugar. Mucha gente, después de pasar una noche en un calabozo, sin ducharse, sin prácticamente comer, sin nada, les asignan un abogado del turno de oficio al que no conocen de nada y con el que no han preparado nada, y les dicen esto, y muchos de ellos es que firman su sentencia de muerte. Muchos de ellos firman lo que les pongan por delante. Y yo siempre digo, si eres inocente, no tienes que conformarte, pelea por tu inocencia. Totalmente. Salvo cuestiones y situaciones muy puntuales. Si tú, por ejemplo, te han pillado y realmente has cometido esos hechos, pues sí, negocio no conformidad, porque por lo menos vas a reducir tu pena. Pero si tú eres inocente, yo soy partidario de luchar por tu inocencia. Sí, lo que pasa... Salvo algún matiz a veces. Lo que pasa, Mateo, que en situaciones hay que ver el contexto también de lo que claro, han sufrido, por ejemplo, los nenes. Sí. Imagínate, hablo de mi caso en este tema, lo que sufrieron fue 1 año y medio de una persona condenada juzgada de mala manera por algo que no cometió. Y hiciste sufrir a tus propios hijos. ¿Por qué? Porque los nenes son los primeros que sufren este tipo de situaciones. Cuando vos salís absuelto, donde se demuestra que era todo mentira, vos no querés que vuelvan a pasar 1 año más, jurídicamente hablando, donde ellos tengan que volver a vivir estas situaciones, demandar que... Vos lo que más querés, que es lo que usted comentaba recién, es que se termine todo lo jurídico, porque la verdad que el sufrimiento fue muy grande. Ese es el tema. Se termina esto. Así es, y yo lo entiendo perfectamente. Y otra cosa que a mí me llamó la atención cuando vos hablaste sobre la ley sí, muchas veces hacen cosas como para decir, bueno, estamos beneficiando a las mujeres, porque realmente hay muchas mujeres que sufren violencia. Incluso acá en Neuquén tuvimos 2 femicidios terribles, donde 2 mujeres fueron descuartizadas. Y lamentablemente, cuando a veces queremos hacer justicia y por todas estas falsas denuncias, en vez de beneficiar a la mujer,
recibiendo estas falsas denuncias no nos benefician en nada, porque va a llegar un momento que van a ser tantas las falsas denuncias que no nos van a creer a las mujeres cuando realmente están sufriendo violencia. Entonces tenemos que ser conscientes en lo que está pasando, porque ponele que pase lo que pasó allá en España, el sí es sí, y hoy hay pedófilos y verdaderos pedófilos y violadores sueltos. Entonces, ¿qué beneficio nos trae que se la escucha a la mujer sin poder analizar realmente si esto es verdadero o falso? La gran tragedia de las denuncias falsas, aparte de los hombres que las sufren, sí, la gran tragedia es, en primer lugar, por un lado, que las mujeres están perdiendo credibilidad. Muchas mujeres llegan que son realmente maltratadas, maltrato físico, psicológico, etcétera, no tienen pruebas y ya no se las creen porque dicen, bueno, pues otra más. Y luego, la gran tragedia de las denuncias falsas es que se está destinando una cantidad ingente de recursos públicos para investigar denuncias que no tendrían ni que haber llegado nunca a un juzgado, y mientras tanto a las verdaderas víctimas de la violencia de género no se las está protegiendo. Totalmente. Yo esta frase que te voy a decir la he escuchado en comisaría y me han dicho, nos pasamos la vida dedicándonos a cosas que se ve claramente que son falsas, que no tienen fundamento, y mientras tanto la verdadera delincuencia no hay recursos para perseguirla. Pues esto es igual. Se están destinando cantidades ingentes de dinero a investigar chorradas, y cuando digo chorradas, por ejemplo, yo llegué a la audiencia provincial de Pamplona y gané en el juzgado y gané en la audiencia porque una señora denunció a su marido porque le había dicho idiota. Y dices, hombre, yo comprendo que... Idiota. Terrible. Dices que se destine toda la cantidad de recursos económicos que se destinan para eso, y que una señora a lo mejor que le han pegado una paliza o que le han matado no haya recursos para investigar según qué cosas, dices, esto es de locos. Sí, por ejemplo acá, no sé en España cómo está con el tema del presupuesto del Estado que pone a disposición, pero en Argentina el segundo presupuesto más que el Poder Ejecutivo traslada, creo que son 5.500 millones de pesos, no sé cuánto sería en euros allá, al Ministerio de la Mujer para cuestiones de género. Es el segundo la masa económica que se le destina. Pero... Y salió antes de ayer, insólitamente, que se destinaron 600 millones para hormonas a personas transgénero o personas del LGTB, y no se destina esa plata para la pobreza que hay en distintos lugares, o fomentar la educación, que es un desastre acá en Argentina, o fomentar la seguridad. La salud. La salud. Bueno, cosa que no se entiende, por eso digo, no sé cómo es en España. En España, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, solo ese ministerio se ha llevado más de 20.000 millones de euros. Que no sé lo que serán pesos argentinos, pero 20.000 millones de euros te puedo garantizar que es muchísimo dinero. Muchísimo. ¿Vale? Muchísimo. Pues bueno, está comprobado que a las víctimas no les llega ni el 10% de ese dinero. No. Pero mientras tanto te puedo decir que, por ejemplo, se ha destinado de esas cantidades, se han destinado para subvencionar cursos para teñirse el vello púbico, por decirlo de forma sutil y fina. Sí, sí. O sea, que se destinen fondos públicos del Ministerio de Igualdad para dar cursos de cómo teñirse el vello púbico, las mujeres, pues a mí me parece que es terrorífico. Sí. Y mientras tanto hay víctimas de violencia de género a las que no les llega nada. Nada. Incluso yo estoy con un grupo donde he escuchado mujeres policías, ¿sí? Mujeres policías que se llama No Nos Callemos Más, es una agrupación que se formó acá en Argentina, que son mujeres policías que sufren violencia en la institución y no son escuchadas. Y una mujer policía acá en Neuquén fue sancionada y tuvo 15 días de arresto por opinar en una ley Micaela, que es una ley que te capacita en género, en violencia de género. Y realmente para algunas existen los derechos y para otras no existen los derechos.
Sabemos que la violencia de género existe, pero estos movimientos que hay y la subsecretaría de la mujer y todo esto no las apoya. Y yo soy una fiel testigo de que esto no está funcionando, porque hay muchas mujeres que sufren violencia realmente. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que están siendo abusados y lamentablemente nadie hace nada. Yo no sé si pasa en España, pero acá las leyes de los niños, niñas y adolescentes no se respetan para nada, para nada. Me vas a perdonar que te diga una cosa. Sí. Yo no me gusta hablar de hombres, mujeres, me gusta hablar de personas. Sí, de personas. Porque algo que hay en España también es mucho hombre maltratado que no tiene dónde acudir y nadie lo protege. Esa es la otra. O sea, hay mujeres maltratadas. Ojo al dato, yo no niego que haya mujeres maltratadas. Lo que digo es que también hay hombres maltratados. Sí. En España actualmente tenemos dos corrientes. Una que es la corriente que dice que la violencia de género existe y que hay mujeres maltratadas. Y otra que es la corriente que decimos, oiga, yo lo digo claramente, la violencia no tiene género. Hay hombres y mujeres que no saben resolver sus conflictos de forma pacífica y maltratan a sus parejas. A los que defendemos esta corriente ahora nos llaman fascistas y nos dicen que estamos negando la violencia de género. Y dicen, no, yo no niego la violencia de género, digo que hay mujeres maltratadas, pero también hay hombres maltratados. Realmente hay personas maltratadas. Sí. Y lo más grave de todo es que, como bien decía usted, no se está protegiendo a un gran número de víctimas. En primer lugar, no se protege a los hombres, pero es que tampoco se protege a las mujeres. No. Mira qué irónico. Aquí tenemos una ley contra la violencia de género, la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Vale, esa ley no protege a todas las mujeres y te voy a decir a cuáles deja excluidas. Por ejemplo, imaginemos una lesbiana, una mujer lesbiana a la que su pareja le pega una paliza. La ley no la protege, porque la Ley Orgánica 1/2004 solo protege a las mujeres que sufren violencia a mano de su pareja o expareja varón. Terrible. Con lo cual, solo protege a las mujeres heterosexuales. Pero fíjate, te voy a decir más, tampoco protege a todas. ¿Por qué? Pues porque si una señora, por ejemplo, una abuela, su hija le da una paliza, tampoco la protege la Ley Orgánica 1/2004. Y si a una niña su madre le da una paliza, tampoco la protege la Ley Orgánica 1/2004. O sea, mira. La Ley Orgánica 1/2004 protege a un grupo muy reducido de mujeres, sí, pero no protege a las abuelas que sufren violencia, no protege a las hijas que sufren violencia, no protege a las hermanas que sufren violencia, no protege a las lesbianas que sufren violencia a manos de sus parejas, etcétera, etcétera. La verdad que todo esto que contás también pasa acá en Argentina, sí. Y lamentablemente, nosotros siempre decimos, la violencia no tiene género. Obvio que no tiene género y hoy vivimos un tiempo de violencia terrible. Y la violencia, hablando con todo el mundo, se ha naturalizado muchas veces también en Argentina, donde ven hechos de violencia y no intervienen cuando son verdaderos, te estoy hablando. Porque depende de qué violencia hablemos. Hay de todo tipo. Hay de todo. Porque aquí ya hemos llegado al extremo tal que se ha sensibilizado tanto a la sociedad que ahora, por ejemplo, yo conozco casos de una pareja que discute y un vecino llama a la policía y el hombre se lo llevan detenido. Pero ojo, no te lo pierdas, que ahora viene lo mejor. La propia mujer diciendo, oiga, pero que estábamos discutiendo porque yo discuto con mi pareja, pero él me ha gritado, yo le he gritado y porque discutimos así. Oye, claro, que se lo llevan detenido. Claro, por ser hombre. Por ser hombre, ¿y a ella? Antes de cerrar, porque sí, se le va a terminar el tiempo del Zoom, esto es parte de todo un negocio. ¿Qué se hace con los jueces y los fiscales que son cómplices de todo este tipo de cosas? Porque vamos a ser realistas, y usted lo ha dicho también en su blog, son cómplices de todo esta situación. Vamos a ver, no confundamos. Sí. Yo no sé cómo estará la situación en Argentina. En España, tanto como hablar de que son cómplices, yo ya me dirán qué parte de mi blog dice eso. De cierta manera... Es una afirmación muy contundente, ¿vale? Entonces,
en España una cosa es que no sean rigurosos, y que se hagan, pues bueno, simplemente aplican la ley, y cuando la ley es injusta no se pueden obtener resultados justos, y otra cosa es que, como me dice usted, los jueces sean cómplices. Usted lo que dijo no claramente fue fue... un caso en el que un juez esté detrás de la formulación de una denuncia falsa. Claro. Por Usted ejemplo, lo no que usted... conozco ningún caso de un fiscal que esté detrás de una denuncia falsa. Exactamente. Otra cosa es que luego, a la hora de tramitarla, sean más exigentes, menos exigentes, más escrupulosos, menos escrupulosos, más rigurosos, menos rigurosos. Pero decir cómplice es una palabra muy grave. Totalmente. Sí, no, seguro, bueno, pero lo que decía, lo que usted dijo... bueno, Felipe, se nos va a cortar... Lo que usted había dicho, pero lo que pasa es que quiero que deje aclarado, lo que usted había dicho es, yo como abogado, nosotros los abogados nos damos cuenta de que es una denuncia falsa, mirá que un fiscal no se va a dar cuenta o un juez no se va a dar cuenta que es una denuncia falsa. Pero no, una cosa es que miren hacia otro lado, una cosa es mirar en la vida hacia otro lado y otra es ser cómplice de un delito. Es que mire, y el mirar, el mirar para otro lado es como pero de cierta manera... Perdóneme, que esto es muy importante. Yo soy jurista. Con todos mis respetos, no soy un señor un barrendero, ni soy un frutero. No, soy jurista. Y digo con todos mis respetos hacia los barrenderos y los fruteros. ¿Qué quiere decir ser jurista? Que el jurista tiene que manejar el lenguaje de forma total y absolutamente escrupulosa. Claro. Y si yo digo que usted es cómplice de un asesino, pues ostras, eso le estoy imputando un delito. Claro. Totalmente. Decir que un juez o un fiscal es cómplice de una denuncia falsa, eso es muy grave. Otra cosa es decir que hay jueces que son más estrictos, otros que son menos estrictos, fiscales que miran hacia otro lado. Otra cosa es decir que muchas veces en un procedimiento nos damos cuenta de que la denuncia es más falsa que un billete mortadelo y se mira hacia otro lado. Totalmente. Ojo, bueno, pero Felipe, la complicidad en la comisión de un delito no. Por ahí hay que ser muy prudente y hay que manejar el lenguaje con precisión. Totalmente de acuerdo con usted. Coincido Bueno, con eso. Mateo, muchas gracias. La verdad que tenemos un montón para seguir hablando porque... pero te tenemos que despedir, te agradecemos un montón por dedicar tu tiempo a este programa y muy, muy importante todo lo que dijiste. Te mandamos un abrazo desde Argentina y saludo a toda España.